Como os ha comentado Sara en el vídeo anterior, os vamos a hablar de los dipolos eléctricos y las fuerzas intermoleculares. Hasta ahora hemos tratado sobre las fuerzas que tienen lugar dentro de una molécula y que unen los átomos, enlaces iónicos, metálicos o covalentes principalmente. Estas fuerzas determinan las propiedades químicas de las sustancias. Sin embargo, existen otras fuerzas intermoleculares que actúan sobre distintas moléculas o iones y que hacen que estos se atraigan o se repelan. Dos cargas puntuales de igual magnitud pero de signos opuestos son conocidas como dipolo eléctrico. Estas fuerzas son las que determinan propiedades físicas de las sustancias, como por ejemplo el punto de fusión y de ebullición, la solubilidad, la densidad. Hay varios tipos de fuerzas intermoleculares. Fuerzas ion-ion. Los iones con cargas de signo opuesto se atraen y los iones con carga del mismo signo se repelan. Este tipo de interacción recibe el nombre de puente salino. Son frecuentes entre una enzima y su sustrato, entre los aminoácidos de una proteína o entre los ácidos nucleoicos y las proteínas. Fuerzas ion-dipolo. Estas son las que se establecen entre un ion y una molécula polar. Por ejemplo, el NaCl se disuelve en agua por la atracción que existe entre los iones Na positivo y Cl negativo y los correspondientes polos con carga opuesta de la molécula de agua. La capa de agua de hidratación que se forma en torno a ciertas proteínas y que resulta tan importante para su función, también se forma gracias a estas interacciones. Fuerzas ion-dipolo inducido. Estas tienen lugar entre un ion y una molécula apolar. Un ejemplo de esta interacción es la interacción entre el Fe positivo de la hemoglobina y la molécula de O2, que es apolar. Esta unión permite el transporte de O2 desde los pulmones hacia los tejidos. Interacciones hidrofóbicas. En un medio acuoso, las moléculas hidrofóbicas grasas tienden a asociarse por el simple hecho de que evitan interaccionar con el agua. Son ejemplo de fuerzas hidrofóbicas los fosfolípidos que forman las membranas celulares, forman bicapas, durante la digestión de las grasas. Fuerzas de Van der Waals. Todas las fuerzas de atracción entre las moléculas. Son fuerzas de atracción débiles entre moléculas eléctricamente neutras, tanto polares como no polares. Son muy numerosas y desempeñan un papel fundamental en multitud de procesos biológicos. Las fuerzas de Van der Waals incluyen las fuerzas dipolo-dipolo, entre las que se incluyen los puentes de hidrógenos. Se producen cuando un átomo de hidrógeno está unido covalentemente a un elemento que sea muy electronegativo, de muy pequeño tamaño y capaz, por tanto, de aproximarse al núcleo del hidrógeno. Estas condiciones se cumplen en el caso de los átomos de el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Este enlace es fundamental en la bioquímica ya que forma parte de la estructura espacial de las proteínas y de los ácidos nucleicos ADN y está presente en gran parte de las interacciones entre distintos tipos de moléculas en numerosos procesos fundamentales para los seres vivos. Ligado a este tema, Leire os va a hablar de un tema muy importante, el papel del agua como disolvente universal. Adelante, Leire. Water is the most abundant molecule in living beings, representing between 70 and 90% of the weight of most organisms. The content varies from one species to another and is also a function of the individual's age. The primary role of the water in the metabolism of living beings is due to its physical and chemical properties derived from the molecular structure. At room temperature, it is liquid, contrary to what would be expected, since other molecules of similar molecular weight, SO2, CO2, SO2, H2S, and more. These are gases. This behavior is due to the fact that the two electrons of the two hydrogens are displayed towards the oxygen atoms so that a negative pulse appears in the molecule where oxygen is due to the higher electron density and two positive poles where they are the two hydrogens due to the lower electron density. The water molecules are dipoles.
Between the dipoles of water, attractive forces called hydrogen bonds are established, forming groups of 3 to 9 molecules. With this, high molecular weight are achieved and the water behaves like a liquid. These groupings give water its fluid properties. In fact, these small polymers of water coexist with isolate molecules that fill the gaps. Hydrogen bridge bonds, video hydrogen bridge, it takes a long time to load, are approximately 1/20 water weaker than covalent bonds. The fact that around each water molecule there are other molecules linking by hydrogen bonds allows that an ordered reticular type structure is formed in the water, which is largely responsible for the anomalous behavior and its physical and chemical properties.